Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cómo suena un vino? ¿Se imaginan que pudiéramos embotellar el silbido del viento que airea las viñas o el roce de las hojas o las pisadas en la tierra? ¿Qué notas musicales tiene una cosecha? Esta mañana nos proponemos captar el alma de la denominación de origen cariñena a través de sus sonidos. La primera nota que escuchamos es la del agua de una fuente, es el borboteo de la fuente de la Mora, junto a la que está Pepe Rubio. Pepe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo luce esta mañana la fuente? Pues mira, te diría que maravillosa y navideña, ¿vale? Pero estoy sufriendo porque me asaltan muchas dudas. A ver. Verás, yo tendría que decirte aquí de corrido, decir, fuente circular ubicada junto al edificio renacentista del ayuntamiento, sobre el pedestal una escultura femenina que porta un cesto en su cabeza de la que emana agua y que está rodeada por 4 patos, y la escultura está fechada a finales del siglo XIX y desde 1960, una vez al año, durante la fiesta de la vendimia de septiembre, en vez de agua mana vino de la fuente, tradición que evoca la visita de Felipe II cuando recibió al monarca con fuentes de vino blanco y tinto. Esto es lo que debería decir. Sí. Pero es que aquí nada es lo que parece. Nada. Y te cuento, Ángel. A ver, cuéntame. Todo el mundo aquí conoce esta plaza como la Plaza de la Fuente de la Mora, cuando realmente el nombre es Plaza de España. Después hay otra cosa. Esta fuente también es conocida por otra parte del pueblo como la Fuente de los Patos, cuando lo que rodea a la Mora son cisnes. ¿Qué manía hay en este país con confundir los patos con los cisnes? Son cisnes. Y luego está la Mora. Y aquí ya voy a entrar un poco en polémica. ¿Es Mora o Moro? ¿No? Para mí, y para muchos en este pueblo, no, y tengo buenas fuentes, es un efebo, un adolescente. Diría que varón. Porque claro, la parte del pelo que parece femenino es un pañuelo, realmente. Y la parte desnuda le faltan atributos que serían de una mujer, ¿no? Sí. Que no se ven. Sí, Entonces existen esas dudas. Y claro, yo las quiero trasladar por un lado. Eso sí, sea hombre o mujer, sea varón o no, o sea moro o mora, lo que sí es un testigo de todo lo que pasa en este pueblo. Imagino que desde finales del siglo XIX, porque claro, tiene detrás el ayuntamiento, a la derecha tiene el casino, que ahí se cuenta todo. Al otro lado está el banco, el de sentarse y el del dinero. Justo enfrente una verdulería, un supermercado, claro. Y por aquí está la calle Mayor, que están todos los bares. Esta mujer o este hombre se entera absolutamente de todo lo que pasa desde finales del siglo XIX. Eso sí que es verdad, ahí no hay duda. Pues Pepe, muchísimas gracias. Ahora se está enterando de que tú la estás describiendo. Otra cosa que también quiero trasladarle al alcalde, que me debe una explicación, y también al presidente de la denominación de origen, y es verdad que esta fuente se llena de vino, porque claro, con lo rico que está el vino tinto y el blanco que tomamos anoche, yo de pensar que esto se llena de vino, que no se va a utilizar, que no se va a beber, espero que sea un tuneado de vino y no sea real, porque solo de pensarlo sufro. O sufres o te apuntas el próximo día. Y si es vino, yo quiero venir el próximo día y tirarme a la fuente. Exacto. Pepe, muchísimas gracias. Hasta luego. 10 y 13 minutos de la mañana, 9 y 13 en Canarias. Hoy hacemos el programa desde el Museo del Vino de Cariñena. Sergio Ortiz, alcalde, muy buenos días. Buenos días. ¿Es vino de verdad? Es vino de verdad. ¿Y cuándo se pone vino en la fuente? ¿Cuándo sale vino de la fuente? Pues solo en la fiesta de la vendimia, durante el fin de semana que es la fiesta de la vendimia, deja de emanar el agua y da paso al vino. ¿Se lía una buena aquí en la fiesta de la vendimia? Pues hombre, es nuestra fiesta insignia, la de toda la denominación de origen, la de los 16 municipios que conforman este territorio, y la verdad es que yo creo que es nuestra mejor carta de presentación. A mí siempre me gusta con las ciudades hermanadas, cuando tenemos que invitar a alguien que venga y disfrute de esta fiesta, porque es nuestra esencia. Y la gente lo vive como la fiesta mayor. Pues sí, es una fiesta muy bonita que tiene una parte pues más tradicional, con el ofrecimiento del primer mosto al santo,
con los discursos de las diferentes autoridades. Desde hace unos años a esta parte pues hay un invitado de honor que además enciende la fuente. Y después tiene esa parte de compartir, de disfrutar en torno a una copa de vino con amistades, de descubrir toda la gastronomía que tenemos, que es muy buena y cada día mejor en nuestra comarca, porque hay diferentes casetas con bares y restaurantes de la zona y con todas y cada una de nuestras bodegas, y nos muestran pues sus mejores vinos. Nos acompaña también Antonio Serrano, que es el presidente de la Denominación de Origen Cariñena. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Le tengo que confesar algo. Cuando preparábamos este programa, el encargado de prepararlo, que habitualmente es Pascual Donate, llamó a Antonio para que nos recomendara algún invitado especial o peculiar que fuera de Cariñena. Y contestó Antonio: va a ser difícil porque aquí somos gente muy buena, pero muy normal. Yo, en los tiempos que corren, cruzarme en la vida y poder hablar con gente buena y normal me parece de lo mejor que me pasa a lo largo de la jornada, porque habéis estado vosotros escuchando el abierto, o sea, llegar a un punto en el que pueda compartir mesa con gente buena y normal me parece una maravilla. Pero ¿quién es esta gente, Antonio, que hace el vino? ¿Son grandes, pequeños agricultores? ¿Quién hace el vino aquí en Cariñena? Bueno, yo quiero, en cuanto a esa referencia, que somos gente buena y normal, todos aragoneses tenemos esa calidad de persona, no solamente aquí en Cariñena. Aquí a lo mejor lo podemos realzar porque hay que proteger al final lo nuestro, pero somos todos muy, muy aragoneses. ¿Qué significa? Me preguntabas qué significa. Sí, ¿quién hace el vino? ¿No? ¿Y quién hace el vino? Si son pequeños agricultores. Esta denominación de origen es una denominación de origen que es eminentemente cooperativista. Estamos 25 bodegas. Dentro de las 25 bodegas hay 3 que prácticamente tienen el 90% de la producción y el 99% de los agricultores estamos cooperativizados. Es una denominación de origen que se remonta al siglo III antes de Cristo, y continuamente ha habido una producción de vino, no ha habido una pausa en cuanto a su producción, y en los años 30 se consiguió que esta denominación de origen tuviera un marchamo de calidad, que significa lo que es la denominación de origen, que al hilo de lo que empezabas esta mañana en el programa, ha servido para fijar población. Las denominaciones de origen tienen la cualidad, en cuanto al consumidor, de que garantizan la calidad, garantizan la procedencia, garantizan el equilibrio del territorio, pero es que a los que vivimos en esta tierra, en donde estamos el sector del vino, lo que hacen es fijar población, no solamente por los agricultores, que podemos estar ahora mismo aquí 1.200 agricultores censados, sino porque toda la industria bodeguera y comercial y de servicios que hay alrededor. Déjame que haga una pausa y ahora vamos a hablar bien tanto de la población, de lo que supone para una localidad como esta tener un producto tan bueno y tan exportable como es el vino de Cariñena, y hablaremos de las cualidades de este vino. Hacemos una pausa porque además vamos a añadir más sonidos a nuestra botella de Cariñena. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Mañana estamos haciendo el programa en el Museo del Vino de Cariñena, donde me acompañan el alcalde Sergio Ortiz y el presidente de la Denominación de Origen, Antonio Serrano. Desde aquí invitamos a todos los oyentes a degustar la esencia de este vino de Cariñena a través del oído, porque micrófono en mano, Severino Donate ha recorrido la comarca para embotellar los sonidos que le dan personalidad a este vino. Hemos escuchado el borboteo de la Fuente de la Mora y añadimos una nota más al vino. Es el sonido de las pisadas en la viña que nos da la clave del terreno. Es un suelo pedregoso. La piedra es una de las notas, Antonio, que definen el vino de Cariñena. El terreno. Sí, por supuesto. Además lo tenemos como lema comercial y no es publicitario y no es que es literal. Todas nuestras viñas están en terreno pedregoso, además eso le da ese carácter mineral y esa concentración a estas variedades autóctonas que tenemos aquí en la denominación de origen Cariñena, que es principalmente Garnacha y Cariñena, y por supuesto que le dan su toque particular. Ayer, alcalde, recorríamos esta calle mayor que describía antes también junto a la fuente Pepe Rubio, y veíamos todo de letreros que ponía Cariñena es ciudad europea del vino. ¿Qué quiere decir ser ciudad europea del vino? Pues bueno, durante todo el año 2025 estamos ostentando la capitalidad europea del vino.
Esto es fruto del esfuerzo de muchos años. Ya en el año 2019 intentamos serlo y esta vez lo conseguimos. Y por aquí, por Cariñena, pues durante todo este año pasado lo más granado. Todas aquellas personas que tienen algo que decir del vino lo han hecho. Hemos celebrado el concurso mundial de garnachas del mundo. El año pasado fue en París, porque eran los Juegos Olímpicos. Hace 2 años en Nueva York. Este año es en Cariñena. O sea, Nueva York, París y Cariñena. Claro. Maravilloso. Así somos. Hemos tenido la asamblea de las ciudades del vino de España, han venido los economistas del vino de Europa. Hemos tenido una cantidad ingente de actos que tienen que ver con la cultura, con la universidad, y nos hemos reivindicado pues como lo que somos, ¿no? Y lo que no debemos dejar de ser. Cuando dice el alcalde nos hemos reivindicado, ha habido un poco de, no sé si de timidez, pero de no saberse vender en el vino de Cariñena. Los aragoneses somos así. Yo creo que somos demasiado, no sé si prudentes o a veces ponemos más en valor lo de fuera y no sabemos poner en valor lo que somos y lo que tenemos, que yo creo que es mucho. Y todo el mundo que nos visita y nos conoce, yo creo que se queda encantado. Somos unos buenos anfitriones y nuestra gastronomía, nuestros vinos, yo creo que pueden competir allá donde vayan, porque estamos haciendo un producto de muchísima calidad. Antonio, me decía ahora el alcalde que nos viene a visitar se queda, y ayer tú me contabas, dice, estamos como en el cruce de los caminos, la gente pasa, pero no viene expresamente. Luego cuando ya viene, cuando lo ves y cuando lo conoces y ya cuando pruebas el vino, dices, me voy a quedar un ratito más yo en este pueblo. Pero sí que es verdad que cuesta explicar, ¿no? Sí, es una cosa que no es lógica. Estamos justo en el cruce, en el Valle del Ebro, en casi mitad del Valle del Ebro, en lo que es el eje País Vasco Mediterráneo, y por el otro lado, este-oeste, Madrid-Barcelona, tenemos un paso de gente, pues millones de personas, y esa no reivindicación que es, tenemos, mira que los aragoneses tenemos esa rasmia, pero para esto no lo sabemos, no lo hemos sabido hacer. Pasa la gente y no logramos que la gente se detenga y que nos conozca, que vea, yo muchas veces lo he dicho, tenemos unos paisajes, porque no solamente somos vino, también somos paisajes, somos gastronomía, unos paisajes para poder circular. Yo este verano me encontraba con gente, porque también hemos inaugurado este museo, me encontraba con franceses que venían por el campo a visitarnos y paraban y preguntaban. Eso es lo que nosotros queremos, que se nos conozca, que se reivindicar esa fuerza que hemos tenido Cariñena de siempre. Claro, cuando además es un vino que se exporta mucho. Exportamos a 64 países. Hemos sido una denominación de origen eminentemente exportadora. Hemos sido una denominación innovadora dentro de lo que son las tradiciones. Empezamos a embotellar muy pronto, empezamos a distribuir muy pronto. Somos una de las primeras denominaciones de origen que solicitó en 1932 esa denominación de origen. Obtuvimos la estación enológica. Hoy un periodo tenemos que aprender a decir qué es lo que somos. Y entonces, que tú estés aquí hoy, para nosotros es un valor. Y que haya probado el vino y que me haya parecido, sobre todo ese blanco, que cuando yo le dije ayer al alcalde, digo, ¿blanco? Pruébalo, que es un blanco diferente. Sí. Y es un blanco muy diferente. Sí, el blanco que probaste ayer era un blanco pasado por barrica, y eso le imprime un carácter y una singularidad tremenda. De esto que hablábamos, ¿no? De la necesidad de colocar Cariñena en el mapa, porque se han colocado, yo no sé cuál de los dos ayer me decían, ya no se hace un vino malo, es decir, hay para matarle a quien haga un vino malo, porque ahora la gente ha estudiado suficientemente, hay expertos suficientes, hay instrumentos suficientes para hacer un vino bueno. Que se ponga Cariñena en el mapa ayudará también a fijar población y a reclamar a las instituciones que miren también hacia esta parte de la península. Sin ninguna duda. O sea, yo y mi equipo y todas las personas que nos han ayudado a ser Ciudad Europea del Vino, queríamos reivindicarnos, como decía antes, pero sobre todo queríamos dar también un impulso y un apoyo a los agricultores, a quienes mantienen la tradición. Si esto se pierde, es tanto como perder la identidad. O sea, Cariñena, si se conoce en el mundo, si está en la literatura española, es por sus vinos, y perder la vitivinicultura sería perderlo todo. Evidentemente, de unos años a esta parte, la economía se ha diversificado, se ha abierto.
La gente ha estudiado mucho, hemos entrado en ese engaño de que si no estudias y te quedas en el campo eres un fracasado. Sí. ¿Para qué? O sea, ¿Tiene relevo generacional? tiene muchas dificultades la agricultura en general, pero yo veo que los agricultores con sus dificultades son personas libres y muchas veces nos obsesionamos en este país de la titulitis, en hacer carrera, en irnos a Madrid, en irnos a las grandes ciudades, y aunque se nos caiga Internet, alguna vez es mucho más los valores que tiene el territorio, el mundo rural, y creo que hay que hacer un discurso en positivo. No podemos hacer ese discurso victimista. Muchos ministerios, muchas instituciones hacen un diagnóstico perfecto de la despoblación, pero nadie da en la tecla. Y yo creo que tiene que ver mucho con un entusiasmo, ¿no? con un ánimo. Claro. Vamos a añadir a nuestra botella un sonido más. Hemos mezclado agua, hemos mezclado tierra. Es hora de añadir el tercer elemento, que es el aire. ¿El cierzo imprime carácter al Cariñena, Antonio? Por supuesto, es el elemento que faltaba dentro de la ecuación perfecta. Tenemos las piedras, tenemos esas variedades autóctonas y, por supuesto, tenemos el cierzo, que ayuda a que el control sobre la cepa sea, aunque también genera problemas con alguna enfermedad fúngica, con el oidio, es lo que le imprime ese carácter a nuestro vino. ¿Cuándo toma conciencia Cariñena de la calidad de sus vinos? Porque esto ha pasado en muchas otras denominaciones. Yo es que siempre que hago un programa de vino siempre Sí. presumo de mi procedencia, que es el Priorat, que costó tomar conciencia de la calidad del Priorato hasta que no se aprendió a hacer un Sí. buen Priorato, evidentemente. Sí. Bueno, aquí no es que lo estemos descubriendo ahora. Ya en los años 40-50 esa calidad la teníamos, pero realmente no la vendíamos directamente. Vendíamos mucho a granel, y aquí hubo un cambio en los años 70. Hubo una bodega que decidió empezar a embotellar y empezó a funcionar ese vender lo nuestro, controlar la producción, controlar lo que metemos en la botella, hacer algo nuestro. Y ahí es donde ya empezó a haber un cambio que además se vio repercutido en que empezamos a vender al exterior, e incluso ahora mismo nuestro principal cliente es Aragón. Alcalde, 18 años me decía ayer que llevaba usted de alcalde en esta localidad. Entiendo que habrá visto la evolución de cómo ha vivido la transformación del vino, la comercialización del vino, ¿no? Pues sí, en 18 años, hace 18 años ya el vino ya estaba dando un salto cualitativo tremendo en Cariñena, en nuestra denominación de origen. Y lo que he observado en estos 18 años es que lo que ha crecido también exponencialmente ha sido nuestra la hostelería de nuestra comarca, nuestra gastronomía, el entender las diferentes bodegas y cooperativas, que el enoturismo es un nicho dentro de este sector del vino, y que teníamos que abrir nuestras bodegas y no solo vender vino, sino vender experiencias. Claro. Y vendiendo esas experiencias venderíamos nuestros vinos. Yo creo que ha habido muchísimo trabajo, un trabajo ingente, pero estamos muy satisfechos. Hoy ostentamos Cariñena la Secretaría de ACEVIN, de la Asociación Española de Ciudades del Vino. Somos miembros del Consejo de Administración de RECEVIN, y todo ese trabajo sale ahora. Hemos conseguido ser Ciudad Europea del Vino, y al igual que en el año 1909, que nos nombró Alfonso XIII ciudad, porque Cariñena, la comarca lo estaba pasando muy mal, nos habían arrasado la filosera los viñedos, sí. Los franceses nos habían puesto aranceles unos años antes, porque nosotros exportábamos mucho vino a Francia, porque allí les había arrasado en su día la filosera, y fueron unos años de mucha depresión, y para levantar el ánimo de las gentes nos nombran ciudad, ¿no? Pues de alguna manera ahora con esta Ciudad Europea del Vino ha venido a ser eso, ¿no? Venimos de unos años, en general todas las denominaciones de origen, que se están bajando los consumos del vino. Hay nuevos hábitos, consumos culto al cuerpo, muchos cambios de hábitos, y eso hace que desciendan los consumos, y tenemos que poner pie en pared, impulsar, apoyar a nuestros viticultores y reivindicarlos. Y tengo que decir que el alcalde es un auténtico evangelizador, porque dice eso, pero ¿por qué pedís una cerveza? ¿Por qué pedís una cerveza? Que hay que pedir vino, que el vino está muy bueno. La última nota sonora del Cariñena, que es la bodega. ¿Lo quieras? Vale. Marcha. Vuelta. Para cerrar ya esta parte del programa, Antonio, ¿en qué estáis trabajando ahora? Ahora mismo en las bodegas, ¿qué movimiento hay? Bueno, ahora estamos trasegando, cambiando, haciendo los cupás, haciendo los movimientos de vino, ya con el vino ya
ya fermentado, ya con la maloláctica hecha. Y ya se está empezando a embotellar los nuevos vinos del año 25. Al final el proceso, lo bueno que tiene el viñedo es que el agricultor no deja el producto, si no lo elaboras, pues no tiene venta, y hay un proceso industrial elaborador, que es el proceso que hay en la bodega. Ahora mismo estamos embotellando los nuevos vinos. Además, quiero introducir que tenemos una variedad garnacha que es la más versátil, y estamos sacando una garnacha nueva con todas las características que tiene la garnacha tradicional, pero de 11 grados, que es lo que el consumidor ahora mismo está buscando. Solicitando. Yo agradezco al alcalde y a Antonio, presidente de la Denominación de Origen Cariñena, que nos hayan acogido, que nos hayan explicado y que hayamos ayudado a poner Cariñena en el mapa, que lo vamos a seguir haciendo hasta que terminemos este programa. Ha sido un placer, Ángels, conversar contigo, tenerte en Cariñena, tener a tu equipo. Muchísimas gracias. Y casi clausurar este año de Ciudad Europea del Vino contigo. Pues muchísimas gracias a los dos. Sí, muy breve. Me uno a las palabras de Sergio, y por supuesto, cuando habláis esta mañana de política, no todos los políticos funcionan igual. Yo quiero darle las gracias a la generosidad que ha tenido el Ayuntamiento de Cariñena, que esa consecución de Ciudad Europea del Vino no ha sido solamente para Cariñena, ha sido para las 16 poblaciones que componemos la DEO, y para la DEO para el sector del vino. Pues ves cómo la colaboración Claro, funciona. Es que hay que entenderse para que las cosas funcionen. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas Un aplauso gracias. para ellos. Lucía, lo nuestro no era ese día. Faltaban 20 años todavía. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Les anunciamos antes que tendríamos a los Gandules. Ya están preparados para su primera actuación musical en directo en el Museo del Vino de Cariñena. Si no los conocen, deberían, por su salud mental. Son divertidos y con sus canciones te arreglan un mal día. Van a escuchar Vigilante Nocturno de Chopin. Adelante, Gandules, cuando queráis. Pantalón marrón, camisa marrón, guardia jurado, pantalón marrón, camisa marrón, porra en el cinturón, guardia jurado. No puede entrar al juicio disfrazado de pepino. Uy, hay que tiquismiquis. En el chiquipar no puede entrar con plutonios. Uy, hay que tiquismiquis, es curso de formación. Igual tiene el pantalón, caseta con monitor, mini televisor, guardia jurado, no casques esas almendras con la piedra roseta. Uy, hay que tiquismiquis, no se suenen los mocos con la sábana santa. Uy, hay que tiquismiquis, es haga usted el favor de bajarse de la esfinge. Uy, hay que tiquismiquis, no coma cecina operando a esa niña. Uy, hay que tiquismiquis, es no apague el cigarro en ese cuadro de Goya. Uy, hay que tiquismiquis, y con esta frase se ha acabado la historia. Uy, hay que tiquismiquis, A partir de las 11 volverán los Gandules. Antes, miren este paisaje. Míralo todo bien, gallego.
que nunca vas a tener una visión como esta. Dentro de unos días estaremos hechos polvo y odiaremos la vendimia y la uva. Venga. Cariñena, El vino del mar, es una película dirigida por Javier Calvo, basada en la novela autobiográfica del periodista y escritor Antón Castro. A la película le ha ido muy bien en festivales y en la taquilla de los cines de Aragón. Hace pocos días salió en DVD, yo lo tengo aquí en la mano, y pueden verla ahora también en alquiler en diferentes plataformas como Movistar o Rakuten. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos Antón, días. muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cuántos años llevas en Aragón? Desde el 78, desde que sucede la película. ¿Y te siguen llamando el gallego? Sí. Incluso hay gente de Madrid que me llama todo el rato, coordina un suplemento y me dice, gallego de oro, ¿puedo publicar este artículo? Te lo juro. ¿Cómo acabas tú aquí? Bueno, en la película se cuenta un poco, ¿sabes? Yo he estudiado FP2, FP1 y FP2, hacemos un viaje de estudios a Barcelona, a Claribós y Minibat, ¿sí? Y venimos aquí a Zaragoza que era femenina. Y entonces, estando allí, yo tenía un problema con el servicio militar porque había oído todo tipo de novatadas y estaba horrorizado. Eso es la verdad. Entonces dice una compañera, pues en Zaragoza hay un colectivo de objetores de conciencia. Entonces yo termino toda mi vida y lo primero que hago es escaparme de mi casa. Mis padres no se lo podían imaginar y vine aquí como un ocupa a una casa de objetores de conciencia. ¿Y terminaste haciendo la vendimia? Claro, sí. Porque ¿sabes lo que pasa? En ese momento la palabra ocupa no existía, pero ya existían los ocupas, ¿sabes? Los ocupas, digamos, yo era un ocupa consentido y afectuoso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un momento, mis compañeros se dedicaban a la cerámica, al macramé, al cuero, a un montón de cosas, pero yo tenía unas manos horribles. Entonces, se te daba bien las manualidades. Sí. Y entonces digo, oye, me gustaría colaborar en algo, ¿qué puedo hacer? Y entonces me dice uno, pues mira, ahora empieza la vendimia. Que cuando dijo la vendimia, yo dije, ostras, la vendimia. Bueno, y me vine, o sea, tuve mucha suerte, subí a un coche y bueno, pues estuve trabajando aquí 6 o 7 días hasta que de repente descubrí una cosa que tú conocerás por la Tramontana, el cierzo. Bueno, el cierzo me dejó tullido, o dicho para nuestro amigo Fernando Neira, me dejó eivadiño. Tolleito. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pero bueno, la experiencia fue maravillosa. Y eso es un poco, ¿sabes? Año 78, septiembre, octubre, empezaba la vendimia, imagínate. El Antón que tú pintas en la película, Javier, habla como él. Yo creo que es un poco más retraído. Un poquito más ¿Cuánto retraído. de verdad hay en la película y cuánto has ficcionado? A ver, hay una parte de ficción. De hecho, él estuvo solo 6 días y en la película transcurre como mes y medio, para darle un poquito de arco dramático, porque 6 días da poquito. Pero sí, hablaba mucho menos. Era más gallego, más hacia adentro. Lo que pasa que igual, esos 40 años que llevan a Aragón, le ha hecho ser así. O no, igual no. Igual ya venía de cuna. Igual ya era así. De hecho, en el libro yo creo que también hay un poco de autoficción en el libro en el que está basado, ¿no? Sí, totalmente. Y ya no solo eso, ¿no? Sino que al ponerme a escribir el guión, ya hace 6 años, yo entendí que lo tenía que hacer mío. Claro. Y para hacer las cosas con pasión. Y lo que hice fue viajar a mis 18 años. Y en esos 18 años encontré bastantes puntos en común con el Antón de esos 18 años. Yo tenía miedo a las chicas, tenía amigos prestados de mi hermano mayor y era un poco el bicho raro también, ¿no? Y entonces como que ahí vi ciertos vínculos, ¿no? Con claro. Porque de eso habla la peli, ¿no? Del verano en nuestras vidas y de ese momento en el que empiezas a conocerte un poco a ti mismo, a saber qué quieres ser o sobre todo a qué no quieres ser. Yo creo que tenemos más claro esas edades lo que no queremos ser que lo que queremos ser. Ya sabéis que esta mañana estamos embotellando los sonidos que dan al Cariñena su personalidad. Hemos puesto el micrófono en la sierra de Algairén y el curso del río Huerva que abrazan el mar de Viñas. Tú, Antón, vienes de una Galicia verde y marina. Cariñena es parda y seca. ¿Por qué esta tierra, de todas formas, a ti te recuerda al mar?
Bueno, una de las primeras impresiones que tienes cuando... No sé si ayer saliste a pasear por los viñedos. No, yo no pude salir a pasear. Pues hay un momento, ves que los viñedos, sabes que son lomas, Sí, etc. sí. Entonces hay un momento que al atardecer o por la mañana, cuando se levanta el aire, ahora que estamos viendo estos sonidos, hay un sonido especial que parece el sonido del mar. Y luego, como yo en ese momento era huérfano de mar, pues dije, bueno, está claro. Esto es lo más parecido. Esto es lo más parecido. Un mar, ¿sabes? Como has dicho ahora, un mar verde de viñas, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que es un lugar, además es una sensación, una de las cosas que tiene la película que es el canto del paisaje. Acabas de hablar de la Sierra de Algaiden. De repente tú miras, vas a Paniza, vas a Cosuenda, vas a Guarón, por supuesto estás aquí, que aquí es donde yo he estado mucho tiempo y es donde he vuelto muchísimo. O sea, y esa sensación, ¿sabes? Es una sensación absolutamente maravillosa. De tal forma que yo tengo ahora han pasado 47 años y yo todavía tengo fresca aquellas sensaciones y necesito venir de vez en cuando y meterme entre el viñedo. Cada vez que me meto ahí, sencillamente a caminar por esos surcos que sabes que tienen como 1,5 metros más o menos, bueno, yo tengo una sensación, ¿sabes? Como si volvieras al origen. ¿Pero a caminar o repetiste la experiencia de vendimiar en algún momento? Nunca más. Es que me lo temía, porque le estamos poniendo poesía, que es verdad, Claro, pero te tengo al que paisaje, a los viñedos. Te tengo que decir una cosa muy bonita. Yo no bebía vino. Ahora bebo vino, con un placer enorme. O sea, puedo decir aquí, como si fuera una alineación de fútbol, casi 20 vinos de Cariñena, ¿sabes? Y bebo, y me pasa una cosa, a veces lo digo, sería fácilmente alcohólico. Menos mal que no. Esta descripción que hace Antón, que además es maravilloso en las descripciones de este paisaje, es un paisaje muy cinematográfico, porque en Cariñena rodó también Tierra Julio Mede, mucho antes, cuando el cine era mudo, Gigantes y Cabezudos de Florian Rey. A ti con una cámara, Javier, ¿qué te sugiere esta tierra? O sea, ¿por qué es tan cinematográfica? Hay bellezas ostentosas o evidentes. Te vas a Ordesa o al mar Cantábrico y son como bellezas muy, muy claras, ¿no? Pero hay bellezas que son más serenas. Y la belleza que tiene este lugar es serena, ¿no? Vas entrando poco a poco en esta planicie, en ese cielo que acoge, pero entras en la sierra y en esas colinas que se van intercruzando con los viñedos. Y para mí, por ejemplo, hubo un punto como determinante, ya hace 6 años, que fue no muy cerca, no muy lejos de aquí, en Aguarón. A la entrada de Aguarón está el cementerio. Está el cementerio. Es un cementerio bien humilde, pequeño, pero está rodeado de viñedos. Y desde el cementerio se ven los viñedos. Y ahí lo entendí todo. Qué bonita imagen. Ahí lo entendí todo. Ahí estaban los niños jugando entre los viñedos, los enamorados. Esos enamorados trabajarían ahí y al paso de los años los enterrados descansarían ahí. Y estaba todo el ciclo. Ahí lo entendí todo. Parecía eso que está contando, sé que a ti te gusta mucho Juan Rulfo, sí. Parecía un cuento de Juan Rulfo. O sea, la sensación que tienes es de repente eso que acabo de contar. O sea, tienes una sensación, ¿sabes?, de tan acogedora, tan como si alguien de refugio, de belleza, o sea, que te encanta pasear sencillamente por el placer de pasear, ¿no? O sea, y te encuentras que viajas en el tiempo. Que este también es otro activo, porque hemos estado hablando antes con el alcalde y con el presidente de la denominación de origen del vino, de la importancia del vino. Muy importante, pero venir a un sitio así para gozar del paisaje es otro reclamo. Sí, totalmente. Yo estoy cautivado ya. Ya el otro día se lo decía a Sergio, yo formo parte de este lugar forma parte de mí ya para siempre. Claro. ¿No? Nos falta un último sonido para ponerle el corcho a la botella, que es la nota humana, hablábamos ahora del paisaje, es el paisanaje. En la película El bar de la plaza es un escenario importante, casi a nivel de la viña. En los pueblos todo pasa y todos pasan por el bar. Bueno, se han hecho muchas investigaciones. Un bar es más importante, es tan importante como una biblioteca pública. Te diría que más, incluso diciendo esto va en contra de nosotros. Entonces, el bar es el lugar donde la gente se encuentra, donde la gente se cuenta, donde además se producen, como pasa en la película, esos instantes de relación humana entrañable. O sea, descubres gente maravillosa en todas las direcciones y descubres una cosa. Todo el mundo tiene una historia que contar, aunque sea muy pequeña y la persona muy modesta. ¿Cuántas veces se dice que a la que cierra el bar del pueblo muere el pueblo?
Hombre, totalmente. Cariñena tiene vida, porque en la calle Mayor hay unos cuantos bares. O sea, Cariñena tiene vida para largo, podemos decir. Porque y vinos maravillosos. Hay vinos, algunos que te mueres de placer. Yo ayer probé 2 de ellos, se lo decía antes al alcalde, que además me hizo probar él. Maravillosos. No habéis formado cuadrilla para vendimiar, pero sí para la tele. 4 temporadas juntos en Sin Cobertura, que es una serie documental de Aragón Televisión sobre la despoblación. ¿Qué os enseñó ese viaje, Javier? La ilusión. La ilusión y el respeto. Y el respeto a la memoria, pero también el respeto a que la gente que quiera quedarse a vivir en su pueblo pueda hacerlo. Antes estaba hablando del bar. Yo me di cuenta, yo dije, eso es lo que hay que solucionar, los bares. Sí. Porque si hay un señor de 80 y pico años que vive solo, cuando falta 2 días, van a buscarle. Claro. ¿No? Y sobre todo la belleza de este lugar. Yo no conocía, por ejemplo, yo no conocía Aragón, realmente, aunque vivo en Zaragoza, pero yo no conocía a Aragón, ¿no? Porque mi familia es de La Rioja. Y me encontré con tantos tipos de bellezas distintas. Teruel, estoy hechizado por Teruel. Sí. Estoy hechizado. Y de ahí nació la película, de hecho, en un viaje a Guarot, en ese momento. ¿Y a ti este viaje qué te ha supuesto? Bueno, para mí primero yo había hecho 280 programas de un programa cultural que se llama Borradores, fue una experiencia preciosa, pero esto fue como un regalo, ¿sabes? Una cosa inesperada. Cuando él me lo propuse, yo pensaba que no iba a salir, salió y fue primero descubrir Aragón, el paisaje, la gente, y luego esa aventura de la gente que de repente dice, me vuelvo al pueblo a vivir una experiencia de vida, a una experiencia de futuro, y veías a la gente, ¿sabes? O sea, gente de condición más pintoresca haciendo cosas maravillosas. Estuvimos en el pueblo de Luis Alegre, por ejemplo. Colaborador de este programa. De este programa lo seguimos muchísimo. Entonces, bueno, claro, de repente la gente nos contaba las cosas que pasaban allí, desde el pantano, desde cómo era la vida. Bueno, grabamos a un señor que estaba roturando la tierra y te dabas cuenta que la vida tiene tantos matices, tiene tantas pequeñas historias, tiene tanta humanidad, que eso es lo que nos enseñó, ¿no? Y se nota la diferencia de carácter. Estamos a 40 kilómetros de Zaragoza, más o menos. Cuando uno ya sale de la ciudad, ¿se nota la diferencia en el carácter de la gente? Bueno, creo que sí. Tengo que decir que Aragón es muy acogedor en general. Zaragoza es muy acogedor. Yo llevo en Zaragoza 48 años. Ha sido muy acogedor. O sea, a mí me han hecho hijo predilecto de Zaragoza. O sea, dices tú, qué cosa más rara, ¿no? Por ejemplo. Pero es muy acogedor. Y entonces cuando vas a los pueblos, ¿qué te pasa? La gente al principio te mira así... ¿Este qué querrá? Pero al cabo de 5 minutos ya te acoge como si fueras de toda la vida, de la familia, ¿sabes? Cariñena, Vino del Mar, búsquenla, está en DVD, pero se puede ver también en algunas plataformas. Javier Antón, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por ayudarnos a explicar esta tierra. Si me permite solo un detalle, yo soy un fan absoluto del programa, pero me gustan mucho los viernes. Soy un loco enamorado de Fernando Neira y de Antonio Martínez. Pues Ascensión. Es lo que, mira, pues me has facilitado el trabajo, porque es lo que viene después del boletín. Muchísimas gracias a los dos. Un aplauso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Admiros un portugués al ver que en su tierna infancia soy todos los niños de Francia. No ha tenido problemas para aparcar su bibliobús nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio, aquí en Cariñena, a las puertas del Museo del Vino. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, fenomenal. Habías aparcado bien, ¿eh? En la puerta de un museo, nada menos. Nada menos que en la puerta del Museo del Vino. Me han dicho que esta mañana, de paso, has pasado antes por Zaragoza para recoger a nuestra invitada. Claro, porque nuestra invitada de hoy, yo creo que lo más coherente es que viaje en un bibliobús. Es lo más coherente para ella, porque es Irene Vallejo. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Bueno, pues lo he hecho con todos los honores, porque no ha sido una semana cualquiera para ella, desde que publicó en 2019 el ensayo El infinito en un junco. Bueno, primero porque su tribu de lectores ya es infinita. Esta semana en librerías a la edición 54. Esta es la faja que viene, 54. Edición 54. Pero bueno, en realidad si sumamos las ediciones de bolsillo ya habría vendido hasta alrededor de 65 ediciones del infinito en un junco. Claro, y además lo que me parece más brutal, que ahora puedo decirlo porque la Fundeo ha reconocido esta palabra, lo que me parece más brutal, que sean estos datos, Antonio, con un ensayo.
ensayo, no con una novela. Sí, absolutamente, con un ensayo que, bueno, que en realidad contiene muchísimas cosas, pero es verdad que es un ensayo que ha recibido todos los premios los últimos 5 años, pero además es que esta semana a Irene Vallejo ha sido condecorada con la Medalla de Oro de las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura. Irene, ¿cómo se asume tanto premio, tantos lectores, tantas ediciones? Yo no sé si El infinito en un junco te ha puesto a ti la vida patas arriba. Completamente, completamente. Yo tengo la sensación de haber entrado en este libro con una vida y haber salido con otra diferente. Y creo que la sensación predominante es la incredulidad todavía. Porque, bueno, hemos viajado por el mundo, China, Japón, América, desde Canadá hasta Chile y Argentina. Vamos a ir en enero a la Feria del Libro del Cairo y a la Biblioteca de Alejandría, porque han traducido al árabe el libro. Pero para mí, el recuerdo está unido a lo pequeñito e insensato que fue el origen de este libro. Ahora hablaremos del origen de este libro, que es del 17. En el 19 es cuando se publicó. ¿Es habitual que un libro tenga tanta vida? No. ¿Verdad? No. Es todo lo que ha sucedido alrededor del infinito en un junco, claro, es más bien bastante extravagante y anómalo. Y sobre todo de un libro que canta a estos objetos, ¿verdad? Sí, que son maravillosos que tenemos en un momento en el que nos decían que se acababan, ¿no? Claro. Que se quedaban obsoletos, que pertenecían a otra época, casi como que los iban a poner dentro de poco en los museos, ¿no? En las vitrinas al lado de las puntas de lanza prehistóricas. En unos minutos vamos a entrar en las páginas, en el origen y en las páginas de este infinito en un junco, pero recuérdanos, Antonio, otros títulos menores de la obra de Irene Vallejo. Porque Irene Vallejo tiene 2 novelas, La luz sepultada, que publicó la su primera novela en 2011, y El silbido del arquero, que publicó en 2015. Pero además ha publicado esta delicia que es El manifiesto por la lectura, un libro que se lee en un rato pero que es una delicia y que le encargó la Federación de Gremios de Editores cuando hicieron una petición de un pacto de Estado por la lectura. Manifiesto por la lectura. Manifiesto por la lectura. Pero luego está esta maravilla, El inventor de viajes, que es un libro, es un cuento ilustrado delicioso, lleno de personajes como las calabazapiratas y los pulgarqueros, lleno de juegos y que invita a leer y que está basado en las historias verdaderas del clásico grecorromano de Luciano de Samosata. Y luego está La leyenda de las mareas mansas, que es otra delicia absolutamente distinta, mucho más calmada, mucho más, pero que también es maravillosa y que, claro, también está basada en la fábula de Feix y Alcione, de la metamorfosis de Ovidio, siempre alrededor de los clásicos. Así que esto hay que leérselo también. Todo esto más El infinito en un junco, que está publicado en Siruela y en el que vamos a entrar enseguida, en unos minutitos. And a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. Este es el cuento de María Sarmiento. Hoy por Hoy Magazine. Se largó con el viento. No recuerdo cómo fue. Ser Podcast. Y esto era un rey. ¿Qué es un cuento? Una secuencia de palabras, un soplo, una corriente de aire que sale de los pulmones, atraviesa la laringe, vibra en las cuerdas vocales y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Parece imposible salvar algo tan frágil, pero la humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. Gracias a esos hallazgos nació un espacio inmenso de encuentro con los otros y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente, hombres y mujeres, que sin conocerse ha salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. Cuéntame tus 4 cuentos.
Acaban de escuchar un fragmento de El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de Irene Vallejo, que está editado por Siruela. Es nuestro libro de la semana. Debería haber sido el primero en un espacio al que llamamos la biblioteca, pero más vale tarde que nunca. ¿Por qué has elegido, Antonio, este libro? ¿Por qué crees que tiene que estar en nuestras estanterías? Bueno, es muy difícil 6 años después decir algo nuevo del infinito en un junco. Para mí es la pasión por los libros y cómo te lleva de la mano por ese mundo clásico y por realmente la historia de cómo se creó la escritura y cómo empezaron a vivir los libros. Y a mí eso me parece maravilloso. El libro El infinito en un junco tiene mucha presencia Homero. Hemos empezado con un fragmento, que acaban de escuchar, que leía nuestra compañera Eva Cruz, con un fragmento sobre los cuentos. ¿Es verdad que tu padre te leía por las noches la Odisea como si fuera una serie? En realidad no me lo leía, lo recitaba, lo contaba de Casi memoria. lo escenificaba. Claro, pero lo simplificaba al mismo tiempo para los oídos de una niña. Entonces yo durante muchísimo tiempo estuve convencidísima de que mi padre era el autor de la Odisea, porque él no tenía ningún libro en el regazo, ni yo lo veía leer, entonces yo pensaba que se inventaba esa historia para mí. Y eso te cambió la vida completamente. Claro, hombre. Y la relación con la literatura. Eso de tener padres juglares, porque los míos lo eran, muy juglares con los dos, mi padre, mi madre, no solo me contaban cuentos antes de dormir, sino realmente la voz, ¿no? Las modulaciones, los silencios, el detener sabiamente la historia en el momento más emocionante. Yo creo que todo eso me convirtió en escritora y por eso yo aconsejo a todo el mundo, por favor, lean a los niños. Oye, y si ya hacen teatro mientras leen, ya es maravilloso. Mira, tú empiezas el libro, el prólogo, contando la historia de esos soldados casi que iban por Egipto buscando libros y lo importantes que fueron a la hora de recopilar libros sin saberlo, seguramente. Y eso me ha hecho pensar, ¿tú sabías o intuías cuando estabas escribiendo El infinito en un junco que iba a ser un libro tan importante? Ni muchísimo menos. Todo lo contrario, yo pensaba que iba a interesar a un pequeño puñadito de lectores con suerte. Pero es cierto que lo empecé a escribir en el que probablemente es el peor momento de mi vida, o quizá el más angustioso, cuando acababa de ser mamá y mi hijo, nuestro hijo, nació con graves problemas de salud. Entonces estaba ingresado en la UCI neonatal y con la zozobra de no saber si sobreviviría. Y entonces yo pensé, bueno, pues para sobrellevar esto yo necesito escribir. Escribir es para mí el refugio, el recreo, el bote salvavidas. Y escribía el libro, bueno, como quien hace un conjuro. ¿En el hospital lo escribías? No propiamente en el hospital. Durante las horas que estaba en el hospital yo pensaba, imaginaba, incluso le contaba partes del libro a mi hijo, que estaba entonces en su cuna de cristal, en su incubadora. Y tenía un poco la sensación como de Sherazade en las 1001 noches, de estarle contando cuentos para que no se fuera, ¿no? Para que se quedara con nosotros. Una noche más, que todavía hay más historias. Y cuando volvía a casa, escribía. Y era el único momento del día en el que yo realmente me olvidaba del miedo, de las tenazas esas que tenía dentro, por lo que sería de mi hijo. ¿Y llegaste a pensar que podía ser el último libro de tu vida? Sí, estaba realmente convencida de que allí se acababa todo. Lo que al mismo tiempo experimentaba era una sensación de ser muy afortunada, porque allí en el hospital nos estaban garantizando todo el tratamiento que necesitaba el niño. Y yo he vivido en otros países y sé lo que es la deuda sanitaria, las hipotecas, ¿no? Bueno, pues que tu vida se quiebre porque te suceda un problema médico a ti o a alguien de tu familia. Entonces, ahora que tanto se habla de libertad, a mí me gusta decir que lo que me ha hecho libre de seguir adelante con mi sueño y con la literatura y que pasaran todos estos prodigios que han rodeado al infinito en un junco es la sanidad pública. La sanidad pública. Los libros te han salvado también en algún otro momento de tu vida, ¿no? Hay un momento en El infinito en un junco en el que hablas de cuando te sentías marginada en el colegio y que los libros eran tu patria, ¿no? Han sido también tus mejores amigos de la pandilla. Sí, mi pandilla de amigos, exactamente. Es que durante varios años yo fui una niña solitaria, a la que los demás dejaban siempre de lado, ¿no? Me sentía la marginada del colegio. Y suerte que tuve los libros alrededor. Ahora todos ellos presumirán, yo estudié con Irene Vallejo. Seguramente, las que la dejaban de lado. Exacto. Sí, es muy posible.
Pero bueno, los que no te dejan de lado son los de las páginas de los libros, porque allí es donde entiendes realmente que hay muchos otros mundos, además del patio del recreo. Y yo pensaba, con los personajes y los autores de estos libros, yo me entendería. Y eso me daba esperanza, porque decía, bueno, es cuestión de encontrar a mi gente, que sea ¿no? parecida. Claro. Nosotros llamamos este espacio la biblioteca. En El infinito en un junco, el gran momento del origen de los libros es la Biblioteca de Alejandría. Tú antes hablabas de la sanidad pública. La biblioteca, el acceso público a los libros, es la gran democratización de la cultura. Claro, El infinito en un junco para mí es un ensayo de aventuras. Y la gran aventura que cuenta este libro es la historia de la democratización del conocimiento, de la información, también de la belleza del relato y de las historias. Estamos muy acostumbrados a la épica de las batallas, de las guerras, de la conquista, y esta es una épica más silenciosa, que suele estar en la penumbra, pero que a mí me parece que es apasionante, ¿no? Como todas esas personas a lo largo del tiempo, desde las bibliotecas, desde las escuelas, desde las librerías, desde las casas donde se leen cuentos a los niños antes de dormir, pues han ido salvando las palabras y haciendo que esos objetos que empezaron siendo un privilegio de reyes, de aristócratas, de grandes sacerdotes y de patricios, ¿no? Acabe siendo un objeto de nuestra vida cotidiana, que lo tenemos alrededor y lo acariciamos. Leer es un ritual que implica gestos, posturas, espacios, materiales, movimientos, modulaciones de luz. Para imaginar cómo leían nuestros antepasados, necesitamos conocer en cada época esa red de circunstancias que rodean el íntimo ceremonial de entrar en un libro. El manejo de un rollo no se parece al de un libro de páginas. Al abrir un rollo, los ojos encontraban una hilera de columnas de texto, una detrás de otra, de izquierda a derecha, en la cara interior del papiro. A medida que avanzaba, el lector iba desenroscándolo con la mano derecha para acceder al texto nuevo, mientras con la mano izquierda enrollaba las columnas ya leídas. Un movimiento pausado, rítmico, interiorizado, un baile lento. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Antes nos contaba Irene cómo su padre le contaba las historias, la importancia de la oralidad. Tú entiendo que en algún momento igual no sabías leer o no sabías escribir. Decías antes como de niña te había salvado la lectura. ¿De qué te sirve ahora la lectura? Constantemente, es una conversación permanente. Yo tengo la sensación... ¿Sigues siendo una gran lectora? Sí, totalmente. Lamento no tener más tiempo para leer a diario, pero sí, todos los días antes de dormir es mi ritual sereno, ¿verdad? Porque además dicen los estudios que si leemos antes de dormir disminuye el estrés, mientras que si miramos la pantalla del móvil, la luz azul nos provoca insomnio. Entonces, la diferencia entre el ritual de lectura con el libro tradicional o la pantalla puede ser buen descanso. En El infinito en un junco haces muchas conexiones entre el pasado y el mundo actual. Y hay una cosa que a mí me ha interesado mucho, es el efecto Google, ¿no? Como la Biblioteca de Alejandría como alegoría profética del mundo virtual de hoy, ¿no? Un sitio donde está todo, ¿no? Sí, es que tenemos que imaginarnos cómo era aquel mundo, ¿no? Lo difícil que era encontrar libros, respuestas a las preguntas. Y surge entonces ese proyecto de reunir todos los libros, es decir, toda la sabiduría, todos los frutos de la imaginación en un mismo lugar para ponerlo al servicio de la gente y abrir las puertas. A mí me parece ese un proyecto fantástico, ambicioso, pero también es un poco el argumento de un relato de Borges, ¿no? Y en el libro nos encontramos, por ejemplo, a Sócrates, que renegaba de la lectura, de la escritura, porque decía que los hombres abandonaban el esfuerzo de la imaginación, el esfuerzo de la reflexión. Si lo traemos al momento actual, podríamos decir
decir que Sócrates estaba renegando de las pantallas, por ejemplo. Exactamente. Es curioso que los debates sean tan parecidos y los argumentos sean tan parecidos, aunque las realidades tecnológicas fueran tan diferentes, ¿verdad? Sócrates ya estaba diciendo, bueno, es que si todo lo tenemos en los libros, ya no vamos a ejercitar la memoria, ¿verdad? Como se dice ahora. ¿Qué pasa con la memoria? Que ya no recordamos lo que hemos aprendido porque solo sabemos dónde ir a buscarlo, ¿no? Entonces, es curioso que nos planteemos siempre las mismas dudas y tengamos unos miedos parecidos. Otra cosa que me ha encantado, que yo creo que a Ángels también le encantaría, es esa guía gourmet, esa guía Michelin de los griegos, que de repente hay un libro que habla de los mejores chefs de Grecia y cuenta cuáles son los platos que hace cada uno y tal. Y ¿ves claro, cómo todo está inventado? Claro, al final dices, no somos tan modernos. Claro. Las 7 maravillas, ¿no? Que era pues también una ruta turística, ¿no? Por el mundo antiguo, los chefs y la gastronomía. Si es que en el fondo nos parecemos mucho. Hasta las alfombras rojas aparecen ya en Esquilo. Cuando entras en el mundo de los clásicos, a veces tienes la sensación de que vas a encontrar algo muy distinto y muy hostil, y lo contrario, te reconoces. Efectivamente. Los letraheridos de hoy apenas podemos imaginar el desierto de libros de la época manuscrita. En nuestro siglo XXI, la catarata de letra impresa desborda todos los diques de la mesura. Se publica un nuevo título cada medio minuto, 120 cada hora, 2.800 al día, 86.000 al mes. Un lector medio alcanza a leer en toda su vida lo que el mercado editorial produce en una sola jornada laboral, y cada año se destruyen millones de ejemplares huérfanos. Pero esta abundancia es muy reciente. Durante siglos, conseguir libros exigía estar bien relacionado, e incluso con los contactos adecuados conllevaba gastos, esfuerzos, tiempo y, en ocasiones, arrostrar los peligros del viaje. Claro, se publica tanto que ya nadie puede decir aquello de ¿pero cómo es posible? ¿No te lo has leído? No, no me he leído esto porque me estoy leyendo el otro. ¿Hay, tú crees, superproducción literaria? Hay superproducción, pero bueno, eso también quiere decir que hay apetito, ¿no? Que es lo y que hay a un veces libro para cada persona. Yo creo que hay muchos libros para cada persona, pero también es cierto que no todos los libros son apropiados para cada uno, entonces hay que encontrarlos, ¿no? Y eso, cuando alguien se está iniciando, pues es particularmente importante, porque si se decepciona con el primero, a lo mejor no va a continuar, pero esto es como enamorarse. No sirve cualquier persona. Pero hubo un tiempo, que tú lo cuentas también en El infinito en un junco, en el que había una persona, que ahora no recuerdo su nombre, que decía, yo me he leído todo lo que se ha publicado, ¿no? Sí. Decir, esto ahora sería imposible. Ahora sería imposible, claro. Pero tú y yo en ese leemos momento, mucho, sí. y Pepe también, pero eso sería imposible. Sería imposible. Ese es el gran FOMO, ¿no? De leerse todo. Bueno, es imposible, claro. Sí, y luego además desarrollaban esas memorias, ¿no? Porque eran como atletas de la memoria, y entonces citaban los textos. Y sí, es curioso. Hay anécdotas ahí de premios literarios en los que alguien detectaba un plagio solo porque lo había leído todo y entonces reconocía el texto. Era un mundo en el que realmente estaban haciendo el mundo que hoy conocemos, ¿no? Y nuestra relación con los libros, que a mí me llama la atención que utilicemos siempre este lenguaje amoroso, ¿no? Como el enamorado de los libros, el apasionado de los libros que me enamoran, nos los llevamos a la cama. Y el libro como objeto, porque tú estás haciendo esta entrevista con un ejemplar del infinito en un junco en cómic, en novela gráfica, podríamos decir, y la estás acariciando todo el rato. Entonces también entiendo que te apasiona el libro como objeto, ¿no? Aquello de las texturas, sí, ¿no? Sí, de sí. los olores, sí, exacto, sí. Es que el libro físico es sensorial, es algo que el libro electrónico, que por otro lado tiene muchísimas ventajas, no te ofrece. ¿no? Yo siempre digo que son dos pulsiones distintas. Una es tener libros y la otra es leer libros. Yo tengo las dos. Sí. Nos quedamos con El infinito en un junco. Irene Vallejo va a viajar en nuestro bibliobús hasta la biblioteca central, pero también pedimos siempre a nuestros invitados que nos donen un libro para nuestra biblioteca. ¿Y tú cuál eliges? Yo vengo aquí a donar drogadura, una tragedia de Eurípides que es Las Troyanas, que me parece extraordinariamente actual, porque teniendo 2.500 años aproximadamente, habla de la guerra y sobre todo de la rabia y de la desesperanza de las mujeres y los niños, ¿no? que son sus principales víctimas. Y me impresiona que Eurípides, siendo ateniense,
diera la voz y la palabra, ¿no? Y escenificase el dolor de los adversarios derrotados, de las mujeres, al fin, de extranjeros, ¿no? Sí. Y que les diese todo el protagonismo. Y hay algo que me impresiona mucho en esta tragedia que dice, ¿no? Como la protagonista, que todo el mundo se va a olvidar del nombre de este lugar como todo se olvida. Y es un intento de que por encima de los escombros, cuando ya estamos a punto de empezar a olvidar, pues hagamos ese homenaje también a los derrotados, ¿no? Y bueno, pues Gaza y todo lo que significa que no se olvide. Pues junto al infinito en un junco nos quedamos Las troyanas de Eurípides y en un libro una hora, Antonio, esta semana. Gran Sol de Ignacio Aldecoa, el gran libro sobre la pesca de altura y sobre el mar, que no hay muchos en la literatura española, libros del mar. Pues Irene Vallejo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto seguir hablando de tu libro y un placer conocerte, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Bibliotecarios máximos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En las salidas de este programa hay cosas que no pueden fallar. La principal son grandes invitados, como han podido ustedes comprobar. La segunda es el humor. Siempre nos reímos allí donde vamos, antes de hacer el programa, durante el programa y después de hacer el programa. Y tampoco nos faltan nunca nuestros colaboradores habituales como Fernando Neira. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Ángels, y buenos días, Cariñene. Gente buena, normal y hermosa. Y una pregunta, ¿tú has pensado que Cariñena no entendería tus camisas florales? ¿Por qué has venido tan discreto? Pues porque he venido de color garnacha. Ah, vale. Es que Neira se pone unas camisas, todo. cuando hacemos el programa con público, Neira se pone unas camisas absolutamente tropicales, vamos a decir, bueno, y hoy viene discreto. Hay división de opiniones sobre mis camisas. Pero Vale. Hoy vienes color vino. Hoy vengo color vino. Todo tiene significado. Si está aquí Neira, quiere decir que tendremos una gran banda sonora, así que hoy en las historias musicales vamos a juntar todas esas cosas, vamos a juntar buena música, ya lo han podido comprobar, muchas risas y unos invitados de honor. Claro, yo lo que pasa es que he pensado que hay que huir un poco de los temas típicos del pop. O sea, las canciones de amor bien, pero estamos un poquito cansados. Entonces, vamos a advertir de la diferencia entre estar enamorado y estar empadronado. Estar empadronado es indicarles mal a unos turistas. Estar empadronado es saber dónde está el punto limpio. Estar empadronado es que te suban a casa al butano. Estar empadronado es saber a qué hora cierra el capravo. Estar empadronado es conocerse. Bueno, es que yo no había escuchado esta versión, es una maravilla, no me imagino a Rafael cantándola en el Palau Sant Jordi, pero esto de darle la vuelta a las canciones y a las letras a mí me parece una maravilla. Tiene ocasión mañana, está a tiempo. Por favor, la oficina, si nos está escuchando, puede cambiar la letra. Pero bueno, la idea es un poco loca, pero ellos de locos no tienen nada, desde luego. Cogen clásicos nacionales e internacionales y le dan un giro argumental, digamos, de 180 grados. Y así, por ejemplo, este cambio de traje puede afectar a una de tus canciones favoritas de todos los tiempos. Pero hay something wrong. Si ya te digo yo que hay something wrong. El slip del revés. Creo que lo lleva al revés. Ya me ha pasado alguna vez. Pero, o sea, no hay tema musical al que ellos no le puedan dar la vuelta. Bueno, yo creo que no hay que tomárselo a pecho, o sea que Tina Turner a lo mejor lo llevaría bien. Incluso si mezclamos a nuestros invitados con el compositor más eterno, Sir Paul McCartney, y con tu deporte favorito, sucede esto. Yo juego al rugby sin casco ni hombreras ni nada que pueda estorbar. A lo machote, balones oblongos, ya me gustaría a mí verte meter un melón de una patada entre dos palicos y ese bote y rey. Yo que tengo muy cercano a equipos de rugby, creo que voy a proponer esta canción para que la conviertan en el himno, que me parece una maravilla. Santiago Díaz, Roberto Montañés, Los Gandules, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se os ha enfadado alguien por alguna versión? No. O sea, un poco sí. No. En general se lo han tomado bien. Conocemos mucho a Jaime Urrutia. Sí. Le hemos hecho 2 versiones. Está encantado.
Eva Amaral. Sí, también. También, aunque nos lo ha dicho por teléfono solo. Y a vosotros ya os oído bien que os lo dijera solo por teléfono. Sí, bueno. Sí, los demás, yo que sé, como no tenemos contacto. Bueno, pensad que este programa lo escucha mucha gente. A partir de hoy puede cambiar vuestras vidas. Sí. Yo os lo advierto. El buzón de quejas y sugerencias queda abierto. No voy a dar el teléfono por si acaso, no vaya a ser que se nos colapse la centralita. Oye, de todas formas, esto de la música con humor, esto de darle la vuelta, de crear estas letras, yo sí pienso que es una cosa muy seria. Esto está pensado. Está un poco más pensado de lo que parece. Sí, no, le damos vueltas, ¿eh? Le damos vueltas porque a veces nos damos cuenta de que no es lo mismo usar un artículo que otro. En plural aquí queda mejor que otra cosa. Y luego procurar que las letras pues que no sean de actualidad para que puedan perdurar. Pues sí, hay varios detalles que sí que tenemos en cuenta cuando las hacemos. ¿Cuál es vuestra vinculación con el rugby? La Wikipedia. No, yo una vez fui a un partido de rugby a Tarazona, que es un pueblo de Zaragoza, y me impactó cómo alguien salía sin oreja. Y a raíz de eso pues salió la canción. Pero bueno, salió sin oreja, le pusieron unas grapas, volvió a entrar al campo y dije, ¡buah! Este deporte me encanta. Pero solo de lejos, ¿sabes? Es lo más cercano que estás del rugby. Todo será que de este programa salga alguna inspiración también. Pero yo creo que la cosa es tan seria como que en vuestras letras aparecen términos que no son nada habituales y que además dignifican el lenguaje, como tiquismiquis y oblongo. Eso no lo dice cualquiera. ¿Oblongo? Sí. Oblongo, sí. Bueno, en la de rugby sale el balón oblongo, claro. Y ¿sabes? Es que los balones se dividen en redondos y oblongos. Sí, vamos, es una cosa que hemos visto. Y sí que es verdad que nos gusta buscar a lo mejor alguna palabra un poco más especial o... Para que parezca que somos listos. Mira, perdona, pero como la RAE o la Fundeo va incorporando, nos extrañe que oblongo aparezca un año de estos dentro de la RAE o de la Fundeo. O sea, yo no lo sé. Oye, pero tened en cuenta, a mí siempre me intriga con la gente que tenéis este sentido del humor tan explosivo. Termina siendo agotador que se espere que seáis divertidos en todo momento, que la gente se encuentre con vosotros en la cola del pan. Exacto. Y que espere que seáis graciosos. Exacto, es que nosotros en realidad somos un coñazo en la vida real. O sea, mi vida es un absoluto coñazo. Y bien la gente, jaja, y yo, déjame. Estoy aquí tan tranquilo, déjame. Bueno, tu vida, Santi, debía ser un poquito más coñazo cuando trabajabas en la empresa en la que trabajabas. Sí, yo trabajaba en una empresa que se puede decir. Absolutamente. Sí. ¿Vas a hablar mal de ella? No, lo digo para prepararnos por la denuncia. No, en absoluto. Vale. No, yo trabajaba en Mediamar y bueno, pues empecé con esto y dije, pues me voy del Mediamar. Y me ha ido bastante bien. Pero tú podrías haber hecho el eslogan de Mediamar, yo no soy tonto. Sería una buena letra para una canción. Sí, bueno, pues en realidad yo entré con el anterior, que era Lo Tenemos. Ah. Bueno, Lo Tenemos. Y luego llegó el Yo no soy tonto y fue cuando me fui. Dije, yo aquí no aguanto más. Y me fui. Yo os preguntaba por la vinculación por el rugby, me decía un día que fui a Tarazona a ver un partido. ¿La inspiración está en la calle? ¿La inspiración de estas letras está en lo que veis, en lo que vivís? Sí, hay algunas letras que nos lo han dicho que es hiperrealismo. O sea, bueno, estar empadronado es totalmente. Sí, total. Y hay una que tenemos, por ejemplo, de Ladrón de Cobre, que también es coger lo que la idea que nosotros tenemos en la cabeza de lo que puede ser pasar una noche robando cobre y ponerla ahí. Ya está. O sea, no nos cuesta mucho esfuerzo, en serio, ¿eh? Estuvimos una vez tocando en una boda. Y sí, hubo uno de la boda que se acercó después, cuando habíamos cantado la canción, y se acerca y me dice, ¡oh, tío, lo habéis descrito igual! Porque claro, yo robo cobre. Nos quedamos como... Eso sí que era denunciable, fíjate. Sí, esto pasó, sí. Oye, pero la gente de BBC, ¿se os dan mejor las bodas, los bautizos o las comuniones? Hemos tocado en bodas solo, ¿no? Yo creo que son solo bodas, no recuerdo... Despedida de solteros y bodas. Pero el reto es un funeral. ¡Ostras! Pero nos hemos cambiado, nos han puesto alguna vez el vestuario en un tanatorios. En un tanatorio. Nos hemos cambiado en algún tanatorio.
Hemos tocado encima de un camión de basura. Quiero decir, nos pusieron en nuestro sitio ese día. No todo es glamour. No erais tontos, pero en el sitio estabais. Bueno, de momento hay que asumir que vuestra inspiración va a seguir teniendo su origen en lugares muy distintos. Vamos a compartir el mayor éxito en la trayectoria de los Gandules, probablemente. Es una oda, pero no os podéis imaginar a qué, ni siquiera aunque os diga el título. El título de la canción es Ese loco material. A ver de qué va. Pero si quieren estar calenticos en su casa de la sierra, no les queda más remedio que forrarla con poliespan. Poliespan, poliespan, que inventó el poliespan, es poliestireno expandido, porque hay poliespan, seguro hay poliespan, si rascas la pared te lo encontrarás. Pero a ver, un momento, ¿esto cómo funciona? O sea, vosotros pensáis que podéis sustituir libertad, libertad por poliexpan, poliexpan, y a partir de aquí desarrolláis la canción. ¿O cómo va el proceso creativo? Sí, el proceso es clavo, lo podría hacer cualquiera. No, cualquiera no lo puede hacer. Escoger la canción original y muchas veces es fonético. Pues mira, que libertad, pues poliespan, suena parecido, ¿no? Venga, pues adelante con ello. Y ya está. Y mirad la Wikipedia, te lo cuento como es, ¿eh? Mirad la Wikipedia un rato y pim pam, y ya está. Yo os juro que cuando lo oigo delante de gente, y sobre todo de vosotros que sois así como serios. Como serios. Siento, me da un poco de vergüenza y todo, de verdad. Pues nos lo estás haciendo pasar muy bien, ¿no? Claro. No te preocupes. Y una cosa, ¿se puede hablar de todo? ¿Se puede hacer humor de todo? ¿O hay algunas líneas que decís no, por ahí no? Tenemos unos límites, sí. Tenemos unos límites, pero para nosotros es una cuestión de estilo. Sí. No es porque no pensemos que realmente se puede hacer humor de todo. O sea, pensamos que sí. Pero tenemos un estilo en el que pues en las letras no hay palabras malsonantes, no hay referencias sexuales. O sea, no hay política, no hay política, eso no lo tocamos. No. Pero porque decidimos que era así. Y ya está. Y me habéis explicado parte del proceso creativo, es decir, libertad, poliexpan, miramos Wikipedia, vemos cómo se fabrica el poliexpan, que ya he llegado a esa conclusión. ¿Pero lo hacéis a medias? Sí, siempre. Sí, quedamos. Yo. Es que vivimos en dos pueblos diferentes. Bueno, es que es una. Vivimos a 70 kilómetros el uno del otro. Yo en Calatayud. Sí. Y él en Luco de Giloca, que es un pueblo de Teruel. De Teruel, sí. Y quedamos. Y yo que tengo mejor letra. Es así. Es que es en serio. Yo cojo el esto y escribo. Y entonces entre los dos vamos dando ideas. Y momentos que nos aburrimos muchísimo, que estamos mirando las abutarras porque no se nos ocurre nada, nos quedamos atascados. Sí, ponemos la tele. Ponemos la tele. A veces, para tener ideas, ponemos la tele sin volumen. Sí. Ajá. Eso da muchas ideas. Y luego una radio musical y entonces vamos haciendo asociaciones de ideas. Sí, nos Oye, yo puedo aportar ideas a vuestro proceso creativo, no voy a pedir parte de derechos de autor, pero por ejemplo, poliexpan, a ver, con las cosas de comer no se juega. Poliexpan a mí no se me había venido a la cabeza, pero las últimas palabras de la Academia Española como palabras del año, por ejemplo, polarización o arancel, ¿las veis susceptibles de gandulear? Arancel es que suena como a peluquería. Peluquería arancel. Sí. Es que en mi pueblo había una que era peluquería Araceli, por eso me ha venido a la cabeza, pero... Por eso, peluquería. Pero arancel sí, está bien, ¿no? Sí. Yo polarizar no la pondría en una canción. No, es que igual nos da bajona, ¿eh? Da un poco de bajona. Es que como nosotros somos equidistantes. ¿Discutís? Pues sí. No, pues no. Que sí. Ha quedado claro, ¿no? Son equidistantes. No, ni que sea para decir, no, mi pueblo es mejor que el tuyo, no. No hay que discutir porque el mío es mejor. O sea. Sí, pero se discute por cosas casi siempre por intentar mejorar algo, por ser creativo. O sea, es de, no, mejor esto. Mejor esto, mejor lo otro. Esto me hace más gracia a mí. No, a mí no me hace gracia. ¿Lo testáis con alguien? Es decir, ¿hay alguna víctima de vuestras familias o de vuestros amigos? ¿Lo testáis antes? Sí. Se pone antes. Yo tengo un sobrino que ahora es mayor, se casó hace poco. Y cuando era pequeñico... Eso le ha hecho más mayor todavía. Al casarse. Y yo lo usaba como filtro, ¿no? Yo se lo ponía y si veía que se reía es que funcionaba.
En serio, os lo digo en serio. Sí, sí que las ponemos antes. Sí. ¿Qué canción vais a tocar para cerrar esto? Pues una canción que le vamos a dedicar a Fernando. Porque nos ha dicho, podemos contar. Sí, se puede contar. ¿Tienes cómo se llama? Que no me acuerdo. Anisakiosis. Anisakiosis, que suena a saltador de pértiga griego. Saltador de pértiga griego. Pues es una canción que va sobre el anisakis. Vale, que se llama Parásitos y botes abombados. Sí. Pues cuando queráis podéis quitaros los cascos. Ahí tenéis, que además hoy tenemos una disposición un tanto diferente, que habitualmente tenemos la actuación enfrente. Hoy la tenemos de lateral, pero no hay ningún problema porque ya he visto porque antes. Se les oye bien. Es que antes he visto también cómo todo el mundo se sabía la letra. Bueno, 95%. 95% Yo les he preguntado si eran oyentes... familiares y amigos, me han dicho que no conocen a nadie. No, pero se sabían. Se la saben ustedes. Admítanlo. Sí, se ¿Y saben. esta se la saben, la del anisakis? También, pues a cantar tocan. Cuando... ¿El alcalde se la sabe? El alcalde no sé si se la sabe, el alcalde no sé si se la sabe. Espérate, que están preparando. ¿Estáis preparados, chicos? ¿Casi? Espérate, es que hoy es un poco más complicado esto. ¿Ahí estáis? Sí, esto ya es... Pues venga, cuando vosotros queráis, todo vuestro. 1, 2, 3. Podéis dar palmas si queréis, Con un pulsillo barato que regenta gente de Japón. Vamos a comer pescado, todo crudo, con algas y arroz. Los botones de soja y wasabi juntos en un bol. O que sushi y sashimi y nigiri. Tiene anisakis, sí tiene anisakis. Anisakis tiene anisakis. Sí tiene anisakis. Anisakis tiene anisakis. Sí tiene anisakis. Anisakis tiene anisakis. ¡Ay, tiene anisakis! Tiene anisakis, esto nos va a salir gratis. Son esos gusanos blancos que deambulan por el plato. Un parásito que nunca te lo encuentras en bivalvos. Puedes comer mejillones, pero cuece los crustáceos. Tiene anisakis y tiene anisakis. Anisakis tiene anisakis y tiene anisakis. Anisakis tiene anisakis y tiene anisakis. Anisakis tiene nematodo, parásito. Ahora es cuando hay que dar palmas. Una lata de guisantes caducada desde el 2002. Está un poquito bombada y al abrirla suena como un plof. Ojo al botulismo, ojo al botulismo, botulismo, ojo al botulismo, ojo al botulismo, botulismo, ojo al botulismo, ojo al botulismo, botulismo, ojo al botulismo, ay, ojo al botulismo, botulismo, ojo al botulismo, ahí lo dejo, ya tú mismo. Un espárrago de bote o una salsa de chipotle. Ten cuidado al abrir el frasco, no te lleves luego un chasco. Si tienes alguna duda, tíralas a la basura. Pero al amarillo, el frasco al amarillo, el frasco, pero al amarillo, el frasco al amarillo, el frasco, pero al amarillo, el frasco al amarillo, el frasco. Ay, no calla, que va al verde, que es de cristal. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Las relaciones a distancia siempre son un tema, pero en nuestro caso nos sienta bien. Es verdad que nos hubiese gustado que viniera, pero no ha podido ser. En Madrid está nuestro auditor, Aitor Albizua. Buenos días. Oh, que se note tu pena, Ángel. Sí. Buenos días, cariñena. Además que últimamente yo estoy en tu espalda en una pantalla, ¿sabes? Porque solo nos relacionamos por estas videollamadas en directo. Sí, hoy un poquitín casi no te vemos. Además tienes mocos, ¿no? Un poquito. De repente hoy me he despertado con mocos. Yo creo que porque he dormido con el culo al aire. Eres una florecita. Ay, qué bonito. Ay. Pero marchita o viva. Viva. Tú bien viva. Tú muy bien viva. Mira, gracias. Venga, a ver, ¿qué? Gracias por tu apoyo, siempre por tu seguridad. Mira, ojalá también te preocuparas con la misma minuciosidad y puntillosidad de otros colaboradores. No sé, hoy mismo en El Abierto lo habéis visto ahí en directo. Carlos Sánchez hablando de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sí, desgraciadamente yo creo que la vicepresidenta ha perdido un poco el Erasmus en los últimos tiempos. Tengo por ella. ¿Cómo va a ir la auditoría? Claro.
¿Cómo va a ir? Pues la auditoría que viene hecha, ya con esta falta de Pero seriedad de nuestros analistas. Pero le ha fallado solo una letra, hijo, una letra. Sí, pero Orgasmus, no sabemos si la vicepresidenta estaba de Erasmus, ¿sabes? En definitiva, perder el juicio. Se lo dejo hecho. Por si le faltaba un corte. Decía que yo creo que se está equivocando, obviamente en los últimos meses, yo creo, en los días. Pues así se entiende mejor, que vamos de cultos, hablando en latín, y no, se está equivocando y punto. De todas formas, si alguien ha perdido el juicio, eres tú, ¿eh? Ay, qué bien, esa Sí. locura bonita, pero no escupas para arriba, cariño, que terminas empapada. Porque Sastre y tú habéis intentado hoy dar penilla esta semana contando lo cansados que estáis. José Luis Sastre, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tienes sueño? Tengo mucho sueño. Yo también. Y mira, hoy pensaba, escuchando estas fanfarrias que escogimos para los amaneceres, que les pusimos esta sintonía porque realmente es algo épico. El hecho de poner el pie en el suelo, levantarte y más un lunes. A determinadas horas. Bueno, incluso ahora, ¿eh? Incluso a las 6:40 de la mañana. Hombre, ahora por supuesto. Chicos, que no vais a la mina, que hacéis radio. Pero antes. Rey, ya me gustaría a mí verte a ti levantándote a las 4 de la mañana. Eso te saldría muy caro. Muy caro, Marcelo. No bueno, te lo podría pagar. Total, no, seguro que sí. Menos mal que siempre nos van a quedar las historias de amor que nos motivan, nos ilusionan, nos dan razones para seguir viviendo. Por ejemplo, esta del jardinero Eduardo Barba. Cuando nosotros vamos a un vivero o a una floristería es muy difícil pues a veces salir con las manos vacías. Y esto es lo que me pasó a mí el otro día con una pequeña planta que tengo aquí. Sí. Esta que tengo aquí es fruto de una visita casual a una floristería. Claro, o sea, los mortales ligamos, no sé, pues en bares, ¿no? En discotecas, también en la biblioteca, quien vaya. Y hay quien liga también paseando al perro. Es verdad, miraditas, tal, en mi casa, en la tuya. Pero claro, el jardinero, alias el hierbas del programa, tiene flechazos con plantas. Entré por la puerta, eché un vistazo alrededor, por los estantes. Ella estaba en una estantería, me miró, yo la miré, dejó caer grácilmente un tallo. Y hubo flechazo, lo toqué, hubo flechazo. Exacto, me enamoró y la llevé y la traje. Ojo, pobre Hiedra. O sea, con lo tranquila que estaba ella en la tienda, que nadie le ha preguntado y ahora os tiene que aguantar a todo el equipo. Madre mía. Y claro, ahora cuando me vaya creo que la voy a liberar. La voy a robar y me la voy a llevar a mi casa. Ni se te ocurra eso, ¿No? ¿eh? Que la vamos a cuidar como se merece. Eso seguro. Igual que cuidáis también el rigor, la profesionalidad para hablar de cualquier cosa. Uno de ellos, por ejemplo, Páramo, José Antonio Páramo, Publi, en directo. Él estaba haciendo en este caso la Publi del estreno de una peli y de repente... Por un reparto digno de exposición, Carmen Machi, Antonio Resines, Brian F. y María Herbás. Claro, y tanto que digno de exposición, porque Brian F., nuevo actor revelación de la cadena SER. Bueno, bastante trabajo tiene Brian Pérez con la producción de este programa. Efectivamente, ahora convertido en actor y él sin saberlo. Aquí estamos en el rincón y la esquina con Marta Sanz, con Manuel Delgado, hablando de lo importante. Hablábamos de la importancia de las pausas, de la publicidad, de la publicidad. Paramos, pero llamemos a la gente por su nombre. Es verdad. No es Brian F. Es Bryce F. Vale. Pero la culpa la tiene Brian, que se nos mete en nuestra, nuestra vida. La culpa la tiene Brian por llamarse Brian. Claro, el que se mete en nuestra vida. Claro. Que sí. Ese audio, por lo menos, Marcos ya lo ha usado 2.500 millones de veces en el Hoy por Hoy. Pero esto no puede ser, Ángel, es que ya ni vendemos bien. ¿A ti te gustaría participar en una peli? Ya lo hago. De hecho, soy el protagonista de todas las películas que me monto yo en mi cabeza. Se lo cuento también a mi psicóloga, ¿sabes? Que yo no voy a desahogarme, sino hacerle reír a mi psicóloga. Y de momento está funcionando. Pero, hablando de cine, quiero hablar de una serie en concreto. Una serie además de la que habéis hablado vosotros esta semana, la información de alcance, información importante, nos la trae Isabel Fernández Pedrote. Y esta mañana, Isabel, el diario Información de Alicante se pregunta si se ha grabado porno en la tumba de Camilo VI. Tumba que está en el cementerio de Alcoy. Resulta que el PP denuncia que se han grabado escenas sin sexo explícito en el cementerio para una serie porno gay en la que aparece la tumba del cantante. Claro, a ver, cariñena, oyentes, imaginaos al equipo de Ángeles Barceló. O sea, equipo líder, programa líder de la radio, reunión de madrugada, eligiendo los temas. Chicos, a ver, ¿de qué hablamos hoy? Pues del porno en la tumba del pobre Camilo VI. Pero esta es la ventaja de tener un programa Sí. que dura 6 horas y 20 minutos, por si total. alguien no lo sabe, que da tiempo para que quepa todo. Total, también te digo que en caso de que así sea, hay que tener tragaderas para estar sexualmente a la altura de echar un polvo en una tumba, ¿no crees? O sea, porque mire por donde mire, yo no encuentro el aliciente. De todas maneras, el tema parece que no queda del todo claro.
En el tráiler de la tercera temporada de esta serie no se ve nada de eso, entran y salen jóvenes del cementerio, es verdad que uno se sienta cerca de donde está esa tumba, no hay escenas de sexo explícito y aclaran, bueno, que no existe ninguna referencia ni en la serie ni en la sinopsis a la tumba de Camilo VI. Noticia, es la noticia en la que más atención habéis prestado todos los que estáis aquí dentro sentados. Claro, es que ni Cerdán, da igual. Extremadura, elecciones, ¿qué más da? No, Gaza, no, nos interesa el porno en la tumba de Camilo. Oye, por favor. Estamos desde o sea, el tu primer cara minuto. y la de Páramo, Páramo, Isabel, es la noticia que más atención y que candidata a ser la más leída en cadenaser.com. Hasta ahora, ¿cuál es? No lo es. De momento es que Alejandro Sanz ha respondido a Feijóo por lo de que los andaluces no saben contar. Ojo, Ángels, todo información de nivel en la web de la cadena SER. Antes de irnos a Publi, ¿nos vas a traer vino o no? A ti no. ¿Cómo que no? No, a ti no. Oye, no. Pero es todo esto que hacemos tan pronto por la mañana es para que la gente madrugue, ¿eh? Ya, o sea, porque si no madrugan, mira lo que se pierde. Claro, bastante jodido es madrugar, pues por lo menos hacerlo con un poco de alegría, Al menos vamos a reírnos, ¿no? Venga. 3 minutitos para terminar. Dale. Piensa que en cuanto tú termines, nosotros nos vamos a pasear por Cariñena, así que Qué fácil y rápido, Pero, sobre todo. Sí, se te va a pasar volando porque, ya que hoy estáis ahí en Cariñena, he querido recuperar uno de los momentazos de nuestra compañera Tere Truchado. Pero ¿cuál de todos? Porque hay muchos. Es verdad, hay tantos, ¿no? Que no sabemos por dónde empezar, pero he elegido uno que habla además de una figura importantísima en toda España, pero sobre todo en Aragón. Tere está, digamos que compungida. ¿Qué te pasa, Tere? Pelos de punta. ¿Qué te pasa? Punta de pelos. Claro, nuestra Tere está afligida porque, atención, se ha encontrado de bruces con el fallecimiento 15 años después de José Antonio Labordeta. Escuchen. Estamos preparando, Pepe y yo y la Silvi, el viaje de ida de José Antonio Labordeta para la semana que viene. Bueno, nos hemos estado viendo el documental, ¿vale? De Labordeta, no sé si más. Jiji, jaja, pero bueno. Entonces yo estaba muy metida, ¿vale? Yo cuando preparo los viajes con Pepe, a mí me gusta mucho involucrarme para... Pues yo qué sé, porque yo soy así, soy muy sentida. Estaba viendo el documental y de repente se ha muerto Labordeta. Y a mí me ha destrozado. Pues efectivamente, o sea, sensibilidad a raudales, Ángels. Tere sigue, por cierto, llorando en la redacción. Pero no me digas que no es bonito que se empape de cada historia. Sí, pero sin invalidar ningún sentimiento. Hombre, quizás un poco too much, ¿no? Too much, no sé. O sea, yo me he cogido una llorera. Pero que de repente me giro yo y le veo llorando, o sea, pero... Y yo le he preguntado, pero Tere, desconsolada. ¿está bien? Pensamos que le había pasado algo en la familia o algo así, porque se ha levantado de la silla. No tenía consuelo. Con un pañuelo en la mano. Iba. ¿Estaba? No tenía consuelo. Y la familia, bueno, es que el documental es precioso, lo recomiendo. Se le veía a él en el último año de su vida cantando con su familia. Mira, que me pongo a llorar otra vez. O sea, los compañeros pensando, no sé, que había roto con su pareja, que le había pasado algo de salud, alguna desgracia, y ella roja, llorando por el fallecimiento hace 15 años de otro rojo. Pero tú sabías que había muerto Labordeta. Hombre, yo sabía que había muerto Labordeta, no hacemos viajes de ida de vivos todavía. A mí me da pena por la señorita. Me ha impactado, no sé, y me he puesto a llorar. Claro, viva la sensibilidad, pero, Ángeles, las cabecitas de los miembros de este equipo un poco para allá, ¿no? Pero en eso tienes razón, no estamos bien y por eso tenemos más mérito. No, y imaginaos además la cara de todos los compañeros que iban llegando a la redacción y se encontraban a Tere completamente desconsolada. Y ha sido bonito el momento en el que ha habido gente que no estaba al tanto de que Tere estaba viendo el documental claro. Y la ha visto llorando y le han dicho, ¿pero qué te pasa? Y dice, que se ha muerto Labordeta. Y claro, Labordeta es solo uno, pero tratándose de una sección que habla sobre la vida y la obra de personas que ya no están con nosotros, no le quedan lágrimas ni nada. A mí me gustaría decirte una cosa. Me parece muy bonito lo que ha pasado. Tampoco me quiero adelantar, pero a John Lennon le han pegado un tiro en Nueva York. Vamos a ver qué pasa. Claro, Amy Winehouse, Whitney Houston, Nino Bravo. O sea, ya puedes tener buenas reservas de lágrimas, Tere. O sea, o le cambiáis de sección ya mismo o termináis con la chiquilla. Andrés. Lo vamos a valorar. De momento, feliz fin de semana, niño. Eso, y buenas navidades, que creo que ya nos volvemos a ver. Así que disfruta mucho. Pórtate bien. ¡Mua! Tú también. Un beso. Agur. Y los oyentes, cojan la agenda, porque siempre me despido hasta el lunes. No, me despido hasta el domingo a las 8:30 de la tarde, que vamos a hacer un especial Elecciones en Extremadura, y después el lunes, a partir de las 6, programa Hoy por Hoy, para contarles la lotería de Navidad. O sea que nos queda trabajo hasta que empecemos las vacaciones. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado aquí en Cariñena, en el Museo del Vino, y a los oyentes. Hasta el lunes, no, hasta el domingo.
Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.